mis queridos superpeques, ¿qué tal estáis? ¿Estáis entrenando y entrenando los super secretos? ¿Estáis practicando? Espero que sí. Hoy vamos a hablar del último paso para que se cumplan tus deseos. ¿Sabes cuál es? Hacer un plan, hacer un mapa de los deseos. Para ir de vacaciones, por ejemplo, me da igual Madrid, Sevilla, Barcelona, Holanda, donde quieras ir, hay que planificar, ¿verdad? Hacer la maleta, pensar qué hay que usar allí, por dónde hay que ir, el mapa del camino y allí qué vas a necesitar y qué vais a hacer, ¿verdad? Pues con los deseos es lo mismo y con los objetivos también tienes que planificarte. Y vamos a ver en este vídeo cómo lo hacen nuestros superpeques y cómo lo puedes hacer tú. Quédate conmigo. Adelante, superpeques. Acuérdate que en esta super trilogía tienes todos los super secretos a tu alcance. Aquí y ahora, no esperes más. En mi página web lo vas a encontrar. www.superchiqui.com. Hoy vamos con el último capítulo de los superpeques 3. La conquista del universo. Este último paso es el que va a poder ser posible para que nuestros deseos se cumplan, ¿vale? Tenemos que poner en marcha todos los retos que hemos practicado, todo lo aprendido. Con una buena planificación en unos pasos, ese va a ser tu mapa. Y lo primero que tendrás que hacer es elegir tu deseo prioritario. ¿Cuál es ahora el que más te gustaría o necesitas cumplir? ¿Qué te parece el plan? ¿Qué hace Sara en este capítulo? Ella planifica con 10 pasos todo lo aprendido, ¿vale? Primero, como hemos dicho, elige uno que le gusta mucho ahora mismo y tiene duda entre la música y el balonmano, pero se ha decidido por el balonmano. ¿Y su objetivo, sabes cuál es? Ser campeona de Europa con su equipo. Por lo tanto, el primer paso ya lo terminó, que es estar en deporte escolar en el cole, haciendo todas las actividades deportivas. El segundo, estar apuntada en el club del pueblo y entrenar con ganas. Ese sería el tercero, entrenar con muchas ganas para poder ser tu mejor versión en el balonmano. Cuarto paso, la salud. Por supuesto, hemos aprendido que hay que comer bien, que las chuches son muy de vez en cuando, que hay que tomar agua y usar sus trucos, porque Sara usa un truco del agua para conseguir sus deseos, respiraciones también. Aquí sí que tenéis que elegir lo que más os ayude a vosotros, ¿vale? Quinto paso, y muy importante, ir con los amigos, amigas, a ver partidos de balonmano, aprender de los que saben, de los que han llegado donde quieres llegar tú, tanto ir a ver partidos físicamente y por la tele, claro. Sexto paso, por supuesto, más adelante, entrenar más días, 4 mínimo, y estar ahí a tope con mucho esfuerzo. Séptimo paso, llegar a la selección de Euskadi. Octavo paso, llegar a División de Honor y estar unos años jugando allí y ganar la liga. El noveno paso es el que quiere ser campeonas de Europa con su equipo. Eso también no depende todo de nosotros, pero puede poner su granito de arena y también intentar, claro, dar lo máximo, jugar a tope para que le pueda fichar un equipo donde haya esa posibilidad. Décimo paso, el más importante, disfrutar del camino. Disfrutar y celebrar los éxitos, compartir con la gente que te quiere y cuando tú lo logres también poder ayudar al resto, ese es ser una superheroína.
Por lo tanto, cada uno de todo lo que hemos aprendido va a elegir lo que más le ayude a conseguir sus propósitos. Me da igual. Visualización, afirmaciones, murales, manualidades, escribir. Ya cada uno ahí tiene que elegir lo suyo. No olvidéis, hay unas cuantas cosillas que siempre tienes que tener aquí dentro, ¿vale? Entre ellos está que siempre hay que aprender de quien ha tenido resultados, de quien ha llegado antes que tú a lo que quieres. No olvides que todo es energía que va cambiando y nosotros también somos energía y lo que pensamos puede cambiar el exterior. Tener confianza y siempre en cada situación elegir lo mejor para ti. Acuérdate, lo mejor es polarizar a lo positivo y dejar lo que nos molesta. Al final, cuando tus amigos, la familia y todos vean que consigues lo que quieres, van a estar también súper felices y les podrás ayudar también a que ellos sean unos superhéroes, lo que has conseguido tú. Has creado el poder de aplicar estos super secretos y convertirte en un superhéroe. Muchas felicidades, espero que consigas todos tus propósitos, que disfrutes y que enseñes a los demás. ¡Felicidades! ¡Os quiero mucho! ¡Adelante, superpeques!